¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos nuevamente en vivo a través de Decibel Media porque hemos visto importante hablar de esta problemática y de este tema que está preocupando a toda la población nacional y justamente sobre la violencia contra las niñas, contra las adolescentes y contra las mujeres. Estamos con nuestro invitado Luigi, que nos va a acompañar y quien está a cargo de una fundación, de una organización que se dedica a la ayuda, por supuesto, para conllevar estos temas problemáticos que no solamente se ven en Bolivia, sino también a nivel internacional. ¿Cómo estás, Luigi Burgoa, quien nos acompaña oficial de proyectos? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Realmente es un gusto poder compartir con ustedes datos de esto que va a significar el Día Mundial de la Población, este 11 de julio, con datos que realmente nos preocupan, datos que nos llaman la atención porque significan la vida de muchas niñas, adolescentes en Bolivia que están siendo víctimas de violencia sexual o que están viviendo embarazos forzados, ¿no? Embarazos de pronto a los 14, 13 años. Entonces, realmente te agradezco muchísimo por el espacio porque nos va a permitir compartir esta información que estamos compartiendo a nivel global, ¿no? como UNFPA, y que nos hace también un poco parar las orejas y decir qué estamos haciendo en este momento de la pandemia para proteger a las niñas y a las adolescentes. Ok, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Hay acercamiento con las autoridades para que se puedan tomar ciertas acciones para proteger a este sector tan vulnerable? Sí, totalmente. Como Fondo de Población de las Naciones Unidas tenemos un marco de cooperación de trabajo con el Estado boliviano. Actualmente trabajamos con el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud eh, para justamente a nivel nacional crear una estrategia de prevención y de protección a las niñas y adolescentes, ¿no? Pero que también cobra carne a nivel departamental. Aquí, como es mi caso, trabajo directamente con la gobernación y con los municipios de Punata, Sacaba y Tiquipaya para focalizar proyectos que tengan que ver con proteger a las niñas y a las adolescentes de prácticas nocivas, ¿no? Es decir, de prácticas que las ponen, como tú dices, en una situación de vulnerabilidad y que hacen que de pronto cada día tengamos que ver noticias de niñas violadas, niñas que están viviendo un embarazo a los 14 años, como te decía, o situaciones de violencia sexual que hasta se nos han vuelto cotidianas, ¿no? Y un último hecho que ha consternado a toda la población boliviana es, sin lugar a dudas, la violación y el asesinato de la niña de 9 años, Esther, allá en la ciudad del Alto. ¿Qué acciones se están tomando al respecto? Bueno, tengo entendido que ya se ha pronunciado la presidenta del Estado, se ha pronunciado el ministro del Gobierno para tomar las diferentes acciones y dar con el autor. Pero en sí, en un tema general, en el Alto se ha visto que hay mucha violencia contra las niñas y menores que están desprotegidas. ¿Cómo están actuando en este sentido? Mira, tenemos un dato revelado por el Ministerio de Salud que da cuenta que desde enero a mayo de este año se han registrado 663 embarazos en niñas menores de 15 años. Imagínate este dato, significa que hay un embarazo de una niña menor de 15 años, hay 4 embarazos en niñas menores de 15 años cada día, ¿no? Cada día. Imagínate, 4 niñas a las que se le están vulnerando sus derechos y que, por supuesto, nosotros como una sociedad, como un Estado, no estamos garantizando las condiciones para que las niñas puedan desarrollarse en su plenitud y puedan de pronto estar protegidas, ¿no? Este dato te lo doy en el sentido de que estamos hablando específicamente de menores de 15 años. Pero si ampliamos el rango de edad, si hablamos de adolescentes hasta los 19 años, estaríamos hablando que de enero a mayo ya hay más de 13,000 casos de embarazos en menores de 19 años, es decir, 89 embarazos en niñas y adolescentes por día, ¿no? Entonces, ahí, claro, como tú dices, es un llamado a la acción porque tú como vecino, tú como de pronto padre de familia, madre de familia, como profesor, ¿cómo puedes garantizar las condiciones para que una niña pueda estar protegida en su entorno? Y por supuesto, como Estado, ¿cómo tú garantizas las condiciones para que la policía, para que la Defensoría de la Niñez, para que la Fiscalía, para que toda la cadena de atención a la violencia
pueda garantizar un proceso justo, ¿no? Como es en el caso de la niña Esther, lastimosamente, donde, por supuesto, hacemos un llamado al Estado boliviano para que se garantice un proceso, un debido proceso, pero, por supuesto, lo ideal es que podamos prevenir un caso de embarazo, un caso de violencia sexual cada día, ¿no? Y es preocupante también la retardación de justicia que existe en estos casos, ¿no? Porque tenemos muchos casos que aún pues no han sido concluidos y las víctimas, los familiares son los que tienen que estar, bueno, sufriendo las consecuencias de estos actos. Así es, y es justamente por ello que nosotros como UNFPA trabajamos junto con las defensorías y los SLIMs para fortalecer los protocolos de atención a víctimas de violencia, para que esos protocolos estén a la orden del día, ¿no? Se respondan a las necesidades de las víctimas, no caigan en la revictimización, por supuesto, no caigan en la obstaculización de la justicia y que sigan un debido proceso, ¿no? Entonces, estamos hablando de que realmente, por ejemplo, los casos de Punata, te voy a dar un caso muy específico. Hemos tenido una estrategia de trabajo coordinado, ¿no? Entre la Fiscalía, el hospital, la defensoría, donde actualmente si se diese el caso de que hay una adolescente o una niña embarazada en el hospital, inmediatamente el personal de salud hace el contacto con la defensoría y la defensoría se presenta en el hospital, hace el acompañamiento, hace el asesoramiento jurídico y se contacta con la policía. Si tú te das cuenta, hay todo un proceso de coordinación entre los actores de la cadena de atención a la violencia que van a garantizar que inmediatamente la víctima reciba una atención debida. Y esto es muy importante, por supuesto. Coméntame un poquito cómo es el accionar a nivel mundial, porque esta es una organización a nivel mundial que ayuda justamente a mujeres de todos los países. Coméntame cómo es el accionar y cómo se está trabajando también, porque en otros lados está aún peor, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, mira, por ejemplo, el UNFPA ha lanzado una estrategia latinoamericana que se llama el paquete de servicios esenciales, ¿no? Que lo que hace es elevar una serie de estándares de la debida diligencia para que todos los servicios de salud, de acceso a la justicia y de educación tengan las condiciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia, ¿no? De la víctima, pero también a servicios de salud inmediatos, ¿no? Vemos que en muchos casos, por ejemplo, las niñas y adolescentes no denuncian el hecho porque sienten miedo o sienten que al acercarse a un servicio de salud, por ejemplo, pudieran ser juzgadas o culpabilizadas por el hecho. Entonces, a nivel latinoamericano, el UNFPA está trabajando en estos estándares que garanticen que el personal de salud pueda más bien ser un acompañamiento a las víctimas y pueda hacer esta coordinación, ¿no? Con todos los servicios de justicia a nivel local. Ok, perfecto. Entonces vamos a estar muy atentos a todo el trabajo que haga. Y bueno, me hablabas del Día de la Población. Coméntame cuáles son las cifras, porque lastimosamente en medio de la pandemia no se puede tener una cifra exacta de todas las niñas que han sido víctimas de violación. Y bueno, coméntame un poquito al respecto, qué datos están manejando ustedes y qué es lo que se pretende en este Día Mundial de la Población. Mira, te voy a comentar un dato que me preocupa en el caso de Cochabamba, donde hay 2.734 en casos de embarazos en niñas y adolescentes entre enero y mayo del 2020. Estamos hablando de Cochabamba, donde cada día hay 18 embarazos, ¿no? Y en el caso de menores de 15 años se han registrado 110 casos hasta la fecha, ¿no? Mejor dicho, hasta mayo del 2020. Esta es una información que es reportada por el SNIS. El SNIS es un sistema nacional de información que nos da cuenta de cuántos casos han ingresado al sistema de salud, ¿no? Esto significa que pudieran haber otros casos que no ingresan al sistema de salud y que no están siendo reportados, ¿no? Pero aún así, con estos datos, ya nosotros
nos alarmamos porque creemos que tiene que ser tratado como un caso urgente, ¿no? El UFPA está haciendo un llamado a la acción este 11 de julio porque queremos expresar nuestra opinión sobre la gravedad de estas condiciones de niñas y adolescentes para que las autoridades nacionales y departamentales y también las autoridades municipales puedan fortalecer sus esfuerzos de prevención y de protección, ¿no? Eh, Entendemos y compartimos, ¿no? Ahorita la situación en cuanto a la pandemia. Sabemos que ahorita los servicios de salud están saturados. Nosotros mismos estamos consternados con toda esta pandemia porque no salimos de nuestras casas, nos cuidamos, pero muchas veces dejamos de lado otras preocupaciones como estas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Entonces, no debemos dejar de lado el funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva dentro de los servicios de salud y tenemos que atender y prevenir los casos de violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Por ejemplo, hay que seguir el ejemplo de Tiquipaya o Sacaba, que dentro de sus mercados móviles, ¿no? Estos mercados móviles que van y te dejan los insumos casa por casa o zona por zona, han empezado a poner mensajes relativos a la prevención de la violencia y colocar números de emergencia en caso de violencia sexual, ¿no? Para que si tú como vecino ves que de pronto la señora del frente, de tu vecina, está siendo víctima de violencia, o si una niña está siendo víctima de violencia, tú puedes comunicarte inmediatamente con los servicios de SLIM y Defensoría de estos municipios. Ok, perfecto. Me parece muy importante, Luigi, los datos que nos das y por supuesto todas las personas ya pueden estar tranquilas porque tenemos una organización que se va a preocupar si es que alguna niña, alguna adolescente ha sido víctima de alguna de estos abusos, ¿no? Y en el tema de la mujer, Luigi, hemos visto bueno, he visto datos alarmantes, que el 90% de la población aún no cree que la mujer, o más bien cree que la mujer sea inferior. Coméntame un poquito de cómo han sacado estos datos, que justamente me los has pasado, eh, y de dónde. ¿Esto es a nivel mundial? Mira, tengo algunos datos específicos a nivel Bolivia han sido socializados por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida e Integridad Personal, que es la unidad especializada que tenemos dentro de la Fiscalía General del Estado, que se ocupa de dar cuenta y seguimiento a los casos de feminicidio. El reporte nos dice que en Cochabamba hasta el 7 de julio han habido 7 casos de feminicidio durante la pandemia, ¿no? O sea, de enero a julio tenemos 7 casos y 62 casos de feminicidio a nivel nacional. Por supuesto, el feminicidio tiene todo un contexto de cultura machista, ¿no? O sea, donde tenemos un agresor, un violentador que se cree hacedor de la vida, ¿no? Que se cree como dueño de la vida de la persona y que puede agredir a su pareja por ideas como ella es mía, es mi esposa, tengo derecho, ¿no? Todas estas ideas machistas que en nuestro diario vivir vamos escuchando y que se convierten, por supuesto, en una especie de excusas para justificar sus actos de violencia y que lastimosamente derivan en casos de feminicidio, ¿no? Entonces, la pandemia sigue, pero también estamos viendo si se quiere, una situación de emergencia en salud que tiene que ver con la vida de las mujeres. El hecho de que hayan estos 62 casos de feminicidios en Bolivia hasta el día de hoy debería preocuparnos a todos, ¿no? Porque son 62 familias, 62 vidas, 62 personas que por producto de violencia han dejado de existir, pero han dejado también una familia sin su protección, han dejado a sus hijos huérfanos, y claro, nos llama muchísimo la atención cómo podemos garantizar, digamos, que sin importar la pandemia o sin importar las medidas que estamos tomando como Estado en este momento, podamos protegerlas, ¿no? Claro que sí, y bueno, necesita ese sector vulnerable realmente protección y más acción de nuestras autoridades. Creo que en medio de esta pandemia, pues ha habido muchas más víctimas y lastimosamente han tenido que estar
y lastimosamente es el entorno cercano, ¿verdad? Y han tenido que estar conviviendo con sus agresores. Sí, imagínate lo que significa para una mujer estar encerrada, ¿no? Por más de 2 meses con su agresor, ¿no? Que porque si se le quemó el arroz va y la golpea, que porque si porque salió o porque respondió un mensaje de WhatsApp va y la golpea. Estas justificaciones se vuelven en el día a día y en la tortura de una mujer que vive constantemente con su agresor y que vive en un ciclo de violencia que lastimosamente culmina en un hecho de feminicidio. Entonces, esto es terrible y nosotros tenemos que estar ahí como comunidad, como vecinos, alertas, ¿no? Si vemos un caso de agresión, llamemos inmediatamente al SLIM o a la FELCB para que esta mujer pueda ser protegida y lastimosamente y no tengamos que lamentar un hecho más de feminicidio. Sí, me parece importante, pues vamos a estar haciendo seguimiento al trabajo que ustedes realizan, porque pues este sector merece mucha atención. Es el sector sensible, vulnerable, y estamos seguros que van a realizar un excelente trabajo, Luigi. Mil gracias por tu tiempo, por este momento. Por favor, tu invitación final para este Día de la Población y qué actividades más tienen como organización. Mirle, y te agradecemos más bien a ti por darnos este espacio y por permitirnos convertir a los medios de comunicación en aliados en esta lucha contra la violencia. Y, por supuesto, hacemos nuevamente un llamado al Estado y a toda la comunidad para que podamos garantizar la vida de las niñas y adolescentes a una vida libre de violencia, donde ellas se sientan seguras dentro de sus hogares, donde ellas se sientan seguras con sus familiares, ¿no? Cercanos, no cercanos, y que no tengamos que lamentar más hechos de violencia sexual en esta situación que ya es crítica para todos nosotros, que es la pandemia por el COVID. Mil gracias, Luigi. Estamos atentos, por supuesto, y vamos a estar con las coberturas correspondientes también a todas las actividades que ustedes realizan. Y bueno, Gracias, Decibel Miguel. Media transmitió que con el oficial de proyectos encargado pues de darle protección a las niñas, a las mujeres víctimas en medio de la pandemia. Hasta otro contacto. Gracias.